Atención. Estos elementos pueden ser demasiados dolorosos no aptos para gente sensibles como tu XDDD. Hola loquenderos hijos de puta X3, hoy vengo a mostrarles los elementos de tortura más dolorosos, muy pronto sacaré la parte 2, bueno aquí L. 1. La pera de la angustia. La pera de la angustia, o la pera vaginal, anal, o oral era un instrumento de tortura consistente en un objeto metálico con forma de pera que era introducido en la vagina de la víctima. Una vez en el interior, se abría, produciendo numerosos desgarros en el útero a los que muy pocas mujeres lograban sobrevivir. Se aplicaba en la Edad Media a aquellas mujeres de las que se decía que habían tenido relaciones sexuales con Satanás o con alguno de sus familiares. Hay una variante de este objeto que dice que también se usaba en bocas o ano. 2. El aplastapulgares. Aplastapulgares es una de las torturas más antiguas y simples. Si bien se usaron diferentes dispositivos mecánicos para llevarla a cabo, la tortura en sí consistía en el aplastamiento de uñas, falanges y nudillos en forma lenta y progresiva, extendiendo el dolor durante días sin provocar daño mortal a la víctima. El nivel de desgarramiento podía ser controlado hasta el punto de provocar prácticamente la mutilación del miembro. Para los crímenes graves generalmente la tortura se hacía lentamente, comenzando por las uñas, luego pasando a las falanges y terminando en los nudillos, destrozando así ambas manos completamente. 3. Collar de púas. Provisto de pinchos en todos los lados. El instrumento de la fotografía pesa más de 5 kilos, se cerraba en el cuello de la víctima, y a menudo se convertía en un medio de ejecución. La erosión hasta el hueso de la carne del cuello, hombros y mandíbula, la progresiva gangrena, la infección febril y la erosión final de los huesos, sobre todo de las vértebras descarnadas, conducen a una muerte segura, atroz y rápida. Aparte de esto, el collar presentaba la ventaja de economizar tiempo y dinero. Su función es pasiva y no requiere el esfuerzo, ni por tanto el pago, de un verdugo. Trabaja por sí mismo, día y noche, sin descanso, sin problemas y sin manutención. Por esta razón todavía es usado por la policía en muchas partes, no solo del tercer mundo. 4. Cuna de Judas. La cuna de Judas es un instrumento de tortura utilizado principalmente para sacar confesiones. Consiste en una pirámide puntiaguda, sobre la cual se alza a la víctima para después dejarla caer una o varias veces, de modo que la punta topara con la zona genital o anal con mayor o menor presión dependiendo de cómo evolucionara la confesión. Era utilizado en Europa en tiempos de la Inquisición, siendo conocido con el mismo nombre, alusivo al apóstol traidor, en inglés, Judas Cradle. También, Judas Chair, alemán, Judas Uieje, e italiano, Curia di Giuda. También es conocido con el nombre de vigía, en portugués, veglia, en italiano, o veille, en francés, es decir, vigilia, pues el condenado era dispuesto de tal manera que si se dormía y relajaba el cuerpo, caía sobre la punta hiriente del instrumento. También se atribuye su uso, con algunas mejoras, adición de electricidad, añadidura de cinturón, a las dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX. Se atribuye su invención al jurista boloñés Hipólito Marsili, 1450-1529. 5. Desgarrador de senos. Desgarrador de senos es un instrumento de tortura con forma de tenaza acabado en 4 afiladas puntas, utilizado ya durante el Imperio Romano y posteriormente por la Inquisición en Europa. La tortura consistía en aplicar las 4 puntas estando al rojo vivo o frías sobre los senos, desgarrándolos. Los lugares donde más uso se hizo, aunque en diferentes épocas, fueron algunas regiones de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII. Aplicado durante varios siglos, un número indeterminado de mujeres que fueron condenadas por delito de herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado, otros actos libidinosos, magia blanca erótica y algún delito más padecieron este tormento en sus senos. Un caso famoso fue el de Anna Pappenheimer, acusada de brujería, Alemania, 1600, que después de ser torturada con el instrumento, tuvo que sufrir el despellejamiento y rasgamiento de sus carnes, le seccionaron sus pechos y una vez ensangrentados, dados a comer de manera forzosa a sus hijos que ya eran mayores. Otro caso conocido en que fue utilizado este método de tortura fue el de Santa Ágata de Catania, en el siglo III, durante la persecución de Decio contra los cristianos. Además del uso tormentoso, el desgarramiento sirvió también como procedimiento persuasivo inquisitorial y judicial. 6. La sierra. La sierra es un método de tortura y muerte utilizado desde tiempos bíblicos.
para mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible, además de evitar que se desangrase antes de tiempo, le colgaban boca abajo, de forma que su cerebro estuviera bien irrigado. Mientras, el verdugo comenzaba a serrar al condenado desde el ano o los genitales verticalmente hacia el abdomen, de tal forma que no perdía el conocimiento hasta que la sierra llegaba al ombligo y algunas veces hasta el pecho. 8. Toro de Phalaris. El toro de Phalaris es un instrumento de tortura cuya invención se atribuye a Phalaris, tirano de Agracas, que murió en el año 554 AC. La leyenda cuenta que su diseñador Perillos, murió siendo introducido en su propia creación por los subordinados de Phalaris. Los ajusticiados se introducían en el interior de una efigie de bronce hueca con forma de toro. La efigie se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, acepto críticas y si les gustó suscríbanse, denle like y agreguen a favorito. Soy novato así que acepto críticas porque las críticas me ayudan a reparar las cosas que hago mal. Ah, y otra cosa, comenten el elemento de tortura que más le pareció doloroso. A mí me parece más doloroso el toro de Phalaris. Ya que es imposible de morir tranquilo, es horrible estar en un horno. Saludos a Mr. Spearman, Assassin Force, Catriel Forcan, Tel827, el Negratax. Valentino el argentino, Mesiloquendo, el subordinado de los pibes, Mazorca 321, Nico Belico, el extraterrestre 13, Ridiculeando y el Titarelix.